Interpretado mal su excelente conferencia. Esa era de la inteligencia artificial nos presenta esa caverna donde la realidad se ha difuminado, ¿no? Se presenta una neutralidad moral, ética aparentemente, y la también promoción y difuminación o difusión de la posverdad a alguna ontología, epistemología y ética debe estar vinculada. Sobre todo, lo pensé cuando en una parte de su conferencia, ya casi terminando, usted plantea que se necesita una vuelta a la ilustración, un atrévete a pensar. En una otra sección de discusión se planteaba que la posverdad nada tenía que ver o no necesariamente tenía que ver con la posmodernidad. Dicho lo anterior, ¿a usted no le parece que hay un vínculo? Sí, tomamos varias mejor. ¿Sí? Tomamos varias. Sí, casi. Vamos a dar más palabras en el segundo programa. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que ha sido excelente. Yo quería plantear una cuestión que me ha surgido a raíz de escucharte. Y precisamente esta caverna, ¿no?, en la que estamos como sumidos, ¿no?, y que señalas que en buena medida se debe o se debe haberse alejado de ese régimen de la verdad, ¿no?, y un régimen de la verdad que se basa en la parresía. Si entendemos que de alguna manera lo que funciona, lo práctico, y que para la propia vida, para que la vida se perpetúe, necesita anclarse en la realidad, necesita la evidencia de la realidad. Es decir, el relato tiene que funcionar. ¿No hay de alguna manera en ese hecho, en ese estar fuera del régimen de la verdad, un punto para salir de él, precisamente, en que esa caverna se desmorona por sí misma? Y en esta línea, y conectando un poco con el espacio en el que estamos, ¿no?, un congreso de filosofía iberoamericana, ¿no?, y planteando y recuperando un poco la idea que resaltaba la señora ahora mismo, ¿no?, acerca de esa nueva ilustración que tú señalas, quería preguntarte qué aspectos, ¿no?, de la cultura latinoamericana, iberoamericana, crees que puedan servir para articular relatos, para articular discursos, para buscar, ¿no?, nuevas verdades que funcionen, ¿no?, que sean prácticas. Ayer alguien comentaba muy lúcidamente cómo los relatos al final son también artefactos técnicos que tienen que funcionar. Entonces, ¿qué podemos encontrar en nuestra cultura, ¿no?, para construir esos nuevos relatos que de alguna manera puedan ayudarnos a superar esa caverna que se va a desmoronar? Porque no se sustenta en nada, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, que me resultó muy interesante. Sobre el final, vinculaste claramente la posverdad con las inteligencias artificiales y eso, y respecto de esa cuestión era mi pregunta, que se vincula también con la cuestión de la relación entre filosofía y periodismo, porque a mí me parece que el fenómeno de la posverdad y de la irresponsabilidad epistémica en verdad comenzó en el periodismo bastante antes de la existencia de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Entonces ahí veo una tensión, digamos, tal vez en el momento en que el periodismo entró al capitalismo, digamos, que ¿no?, los medios de comunicación empezaron a ser propiedad de empresas con intereses económicos en distintos sectores. Digamos, creo que ahí están los orígenes, digamos, de la posverdad, de la irresponsabilidad epistémica y de la utilización
de la información como mera herramienta para defender intereses, digamos. Entonces, en ese sentido, el argumento me pregunto si no se vuelve problemático, porque en ese sentido la posverdad parece ser más bien un resultado de la inteligencia humana propiamente dicha, digamos, nos pertenece mucho más a nosotros que a las redes sociales y la inteligencia artificial, mucho antes, digamos. Gracias. A ver, Javier. Se me van a olvidar. Pues igual sumo a las felicitaciones y agradecimiento por una excelente interpretación de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel comunicacional, las redes, las confusiones. Y me gustaría preguntarle cuál es el rol del filósofo frente a todo esto que usted ha descrito, que estamos viviendo. ¿Qué podemos, en mi caso como estudiante filósofo, sugerirle a la sociedad? Porque evidentemente quienes nos dedicamos al oficio de la educación en todos los niveles tenemos esa misma preocupación, cómo afecta o el nivel de conciencia que pueden tener los sujetos respecto a su abandono de su capacidad de razón, de razonar, de producir, de criticar y de ser reemplazado por una máquina, en tanto de que a algunos estudiantes no les importa que una máquina le escriba cualquier trabajo para cumplir, sin interesarse en que puedan como tal desarrollar sus condiciones intelectuales, sus capacidades. Gracias. He podido ver que cada situación nueva, por lo mejor intencionada que sea, siempre trae efectos negativos. Yo he podido notar que en su descripción usted se ha inclinado todo el tiempo por los efectos negativos. Quería saber por qué, qué pasa ahí, y se oculta, porque la IA es bella, pero hay consecuencias, eso sabemos. Entonces, intriga esa parte de que hubo un momento en que se refirió positivamente a esta situación. Cuando hay situaciones, a pesar de que existen esas características, surgen situaciones positivas y negativas, como en el caso de esta nueva tecnología que se está elaborando, tecnología contemporánea. Hay que separar ambas situaciones, efectos negativos, efectos positivos, estudiar ambas situaciones. Porque se hace fácil llegar a una conclusión determinada. Pero me llamó mucho la atención que todo el tiempo usted se refirió. Eso es un comentario. Muchas gracias. Contesto y ahorita Te paso el micrófono. Si no se me olvida, muchas gracias. A ver, varias cosas. Sí, a ver. Evidentemente el periodismo inició en cuanto se convirtió en una mercancía al servicio de las empresas y que los periódicos se volvieron empresas con intereses muy potentes, tanto los conflictos que ha habido en los grandes periódicos en el mundo. Pero es paradójico porque al mismo tiempo, justo como un negocio, solo sobreviven los periódicos si tienen credibilidad, ¿no? Si la mantienen en el mismo sentido. Entonces yo me refería más al periodismo de investigación que revela los hechos, ¿no? que tiene que cuestionar el poder. Si ese desaparece algún día de estos, como ha desaparecido en todas las dictaduras, ya no voy a decir cuáles, pero todos sabemos cuáles son las dictaduras. A ver, y además en nuestros países, en toda Iberoamérica, por supuesto incluyendo España y Portugal, hemos sufrido
dictaduras de todo tipo, regímenes totalitarios que han controlado la información, el acceso a la verdad y que han producido narrativas oficiales, hegemónicas, monolíticas, pues aún en nuestros países han sobrevivido el periodismo como pudo, ¿no? En algunos casos muchos desaparecieron, fueron asesinados, fueron desaparecidos. Y ese es el contraste de que el periodismo se puede vender como una mercancía y no hay peor cosa que un periodista que se vende al poder político o económico, ¿no? Y se generó ahí ese discurso falseado, digamos, o de producir reportajes falsos para atacar hasta lo cual. Ahora en México hay un escándalo sobre la oficina de Televisa que se dedicaba con inteligencia artificial a producir en las redes los medios para atacar a sus enemigos, ¿no? Y hay un reportaje, el equipo de Aristegui, que otra vez pega un hit de periodismo de investigación. ¿Se puede equivocar? Sí. ¿Está sesgado? Sí. ¿Tiene intenciones? Sí, pero está descubriendo hechos, ¿no? A eso me refería. Entonces, puede ser contradictorio, pero ahí está la posibilidad siempre que el periodismo en concreto, como investigación, como revelación de hechos, aquello que fue ocultado por cualquier sector de la sociedad. Piensen en la investigación sobre los casos de pederastia de la Iglesia Católica. Nunca fue la Iglesia la que lo reveló ni fue la que los ocultó, fue el periodismo de todo el mundo la que empezó por los intereses que sacó. A eso me refería. Entonces, no es que podemos decir que se puede proteger a toda empresa periodística y que todas son igualmente imparciales, todos sabemos, ¿no?, que tienen sus preferencias, sus sesgos, y ahí está un poco el juego, porque ninguna empresa periodística funciona como parte del Estado, es contradictorio, pero tampoco como una simple empresa que se vende al mejor postor. Esa es la paradoja, ¿no? Las dos cosas destruyen, digamos, la posibilidad de ese discurso público revelador, ¿no? Y eso se liga entonces con las funciones que tendría la filosofía, vamos a decir, periodística que practicaba Anders, ¿no? Una filosofía que hace el reportaje existencial del momento y que revela los hechos, ¿no? Y esa es una forma de nueva ilustración, si se quiere decir, ¿no?, que es un compromiso con la realidad y con la comunidad que cuestiona ese discurso. Y yo he intentado recurrir al concepto que construye Eduardo Nicol del régimen de la verdad, porque ese régimen se está perdiendo y consistía en eso. No consistía en teorías verdaderas, ni en verdades eternas, ni en leyes fundamentales. No es el conjunto de teorías correctas, sino es la posibilidad de la investigación y de revelación de los hechos, en el que puede haber muchos errores, pero esos errores derivan de la propia investigación, no son errores malintencionados, como en el caso de la posverdad, que empieza a sesgar con toda la mala intención y a confundir a tal grado que llega un momento, incluso la persona que lo está generando ya no sabe si lo que está diciendo tiene algún residuo de verdad o no. O sea, puede llegar a tal nivel el enredo que no se sabe bien cuál es la fuente. Entonces, eso sería una nueva ilustración, y creo que la filosofía tiene mucho que hacer con un compromiso de investigación, de recuperación de métodos, de cuestionamiento de todo tipo de discursos, de nunca plegarse a un digamos, intencionadamente servir a un sesgo ideológico, aunque se crea que eso es necesario, positivo. Eso siempre ha sido un dilema desde Platón hasta ahora de los filósofos, si se pliegan a un discurso político o no, o si está ante su compromiso político, ideológico, que su investigación filosófica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, sí, se ha dicho también, pues particularmente McIntyre, que ciertos discursos postmodernistas también podrían haber sido responsables del origen de esta relativización extrema de las verdades, que tenía un lado positivo, ¿no?, de cuestionar verdades dogmatizadas y del discurso oficial del poder, pero tenía un lado, quizá a lo mejor no intencionado, de un debilitamiento de las capacidades racionales de, digamos, evaluación de todo discurso social para comparar, ¿no?,
su poder epistémico de revelación de los hechos o de acceso a esas verdades, ¿no? Entonces, insisto, hay una diferencia entre que cualquier teoría científica o filosófica puede estar equivocada, rotundamente equivocada, pero el error es igualmente heurístico, si está marcado por un ámbito de la posibilidad de la revelación de los hechos, ¿no? Justo la refutación es posible gracias a esos errores, ¿no? Entonces, en la dinámica científica así ha sido, pues, y en la filosófica también, ¿no? Solo que en la filosófica pues no se desechan las teorías así nomás, porque no se puede decir Platón está totalmente equivocado, nunca más se vea Platón, ¿no? Lo seguimos leyendo justo porque está equivocado, ¿no? Porque es heurística su comprensión en ese momento de la realidad, ¿no? Eso no lo podríamos decir de los discursos verdaderos, de los embustes a veces periodísticos o no, o de las ideologías que se cuelan en esto. Y entonces, vamos, la tesis no es tanto que la posverdad solo surja ahora de la inteligencia artificial, sino que al revés. Entre otras cosas, la inteligencia artificial solo puede surgir en la posverdad, porque ahora vimos en otra mesa, es una especie de pseudo sabiduría, ¿no? Los chats simulan una sabiduría, simulan una capacidad de comprensión, simulan una capacidad de entendimiento, que puede ser un buen juego, pero que se está desarrollando con esos fines, ¿no? Para sustituir sabidurías que sí existen o capacidades cognitivas que sí existen y que se tienen que desarrollar y que se pueden perder. Ese es el problema, ¿no? Entonces, es como una especie de nueva sofística, muy sofisticada, pues, que surge solo en ese ámbito de confusión. Si lo tuviéramos más claro, quizá no hubiera surgido esas capacidades. Y en ese sentido, pues el diagnóstico, en eso coincido mucho con Anders, quizás sea un sesgo propio, es totalmente negativo. Y yo podría decir con él, la inteligencia artificial tiene un rasgo eminentemente problemático, si lo quieren suavizar, muy problemático, porque no surge de unas capacidades de control y de unas operaciones virtuosas o de un simple sistema que se puede dejar de usar y ya, ¿no? Esta neutralidad de aparentemente un instrumento neutro, sin sesgos, que está para usarse o no usarse. Se va a usar, se tiene que usar. Alguien dijo por ahí, me obligan a usar en la universidad en ChatGPT, ¿no? Así ya, porque es un asunto de mercado. Nos quedan 10 minutos máximo, menos en realidad de 10 minutos, y hay 2 palabras pedidas y lamento de cerrar. Leonardo y Andrés Everas. Sí, gracias. Bueno, eran varias cosas, pero como estamos contra el tiempo, tengo que simplificar. Una de ellas, sí, hay un hilo de continuidad entre la cuestión de la generación de la posverdad y los medios de comunicación tradicionales, los ya la McIntyre, que dice, con los medios de comunicación tradicionales se comenzaron a gestar primero ciertos programas que hablaban de una cierta neutralidad para luego pasar a programas que tenían como objetivo la conformación de la opinión pública. El ejemplo tal vez por antonomasia Fox. Ahora, todo eso que se comienza a gestar con los medios de comunicación tradicionales comienza a amplificarse a partir de la revolución digital, y con la inteligencia artificial se va conformando una especie de infraestructura de la posverdad, ¿no? Eso es un aspecto. El otro, ya más problemático, que no tenemos tiempo para discutir, es la cuestión del el concepto fuerte de verdad. Inclusive que se habla de una era de la posverdad como si nosotros viniéramos de una era de la verdad, ¿no? Yo no había nacido, parece, pero es difícil, ¿no? Y para concluir, recuperar de nuevo una idea de Daniel Inerarati, que estaba acá, que está aquí, lo dije esta mañana. Muchas veces con el problema, cuando se habla de la cuestión de la posverdad, se intenta insistir en la cuestión de la verdad, porque muchas veces en las democracias tal vez el problema no tenga que ver tanto con la verdad, sino con el conflicto de interpretaciones. Y en ese sentido, eso que surgió de los discursos postmodernos que hacían hincapié en esto, es importante tomarlo en cuenta cuando decimos que la posverdad se relaciona con los enfoques postmodernos. Bueno, pues felicitaciones, porque
Ahorita en la respuesta que diste ya casi me iba a preguntar porque prácticamente respondiste la pregunta que iba a tener. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿De qué hablamos cuando? ¿De qué hablas cuando hablas de verdad? ¿O de qué hablamos cuando hablas de verdad? Ya lo has aclarado. Pero yo quisiera insistir sobre un aspecto que mencionaste muy de pasadita, que dice, bueno, es que la inteligencia artificial puede tener este coraje de buscar la verdad. Y quizás entonces el problema de la verdad, lo que busca Nicole, o sobre lo que busca, por ejemplo, en la justicia transicional, se busca la verdad, pero la verdad no es apego a los hechos, no es apego a la realidad. Pues justicia es reconocer las diferentes razones que tienen las víctimas, que no necesariamente es apego a los hechos. Por ejemplo, esto ahorita no entiende el gobierno de México. Cuando las madres buscadoras dicen, aquí hay restos, y mandan a la universidad, es indignante, dan a los laboratorios de la universidad, ¿verdad que no hay restos humanos? Y entonces echan el madrazo, el golpe de la evidencia científica, pretendiendo una verdad objetiva contra esa verdad de las mujeres que han sufrido durante años las búsquedas de sus hijos, de sus esposos. Esa es la verdad. Entonces yo lo que te quisiera preguntar, esta dimensión emotiva, valorativa, ética, política, ¿de qué verdad estamos hablando? Y aprovechar por lo que dijiste, inteligencia artificial puede ser esto. Si efectivamente este concepto moral, ético, político, testimonial, ¿no?, experiencial de la verdad, no es el rasgo, no es también un rasgo distintivo entre la inteligencia emotiva, valorativa, humana y la artificial. Lo dijiste más adelante, gracias. Sí, por supuesto, dije que esa verdad es parrésica, ¿no? Se tiene que tener el denuedo de investigar y demostrar los hechos, pero justo la que pones es la verdad más puramente objetiva. Ha desaparecido gente, es la verdad más puramente objetiva. No está la gente y las madres saben que fueron desaparecidos, que no hay restos ahí, alguien los desapareció, y la UNAM tendrá que decir, alguien los desapareció, alguien quitó las evidencias. Aquí hay evidencia de que alguien borró las evidencias. Es una investigación forense, entonces claro que hay verdad objetiva, claro que sí. Y esto siempre se contrapone a las interpretaciones. Sabemos que puede haber muchas interpretaciones, pero esto no es de interpretación. Hay muertos, hay desaparecidos, hay destrucción de evidencias. Que ahí no fue, ¿en dónde fue? Que ahí no hay restos, ¿en dónde están los restos? Era como los de Iguala, ¿no? Entonces es pura verdad objetiva, pero la verdad histórica. La verdad histórica, sí, la verdad histórica es, hay desaparecidos y alguien ocultó los hechos, alguien destruyó las evidencias, alguien en el Estado, en el crimen, alguien quiere hacer eso. Eso es producción de posverdad. Alguien quiere confundir, alguien quiere mostrar. Entonces ahí es donde desaparece el juego de interpretaciones, ¿no? O sea, yo puedo interpretar ciertos hechos y por supuesto puede haber muchas interpretaciones de ciertos hechos, pero algo tan claramente objetivo como hay más de 150,000 desaparecidos es una realidad objetiva absoluta. Y eso está en las personas que saben que desaparecieron porque no están, porque sus hijos y hijas no están. Así de simple. Terminamos.